Hola, somos estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Biológicas, que pertenece a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre el tema de líquenes y briófitas. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre las características de los líquenes. Los líquenes son el resultado de la simbiosis o unión de un hongo con un alga. El ficobonte realiza la fotosíntesis, por lo que proporciona materia orgánica al micobionte. En lo que se refiere al micobionte, es el que captura agua y sales minerales del medio donde éste puede vivir, por seco que éste sea, y da protección al fotobionte frente a la desecación. Con respecto a la estructura del talo se divide tanto en la función homómera como la función heterómera. La función homómera son talos gelatinosos caracterizados porque no existen estratificación en los elementos que estos constituyen, en los que el fotobionte, generalmente nosto, está irregularmente distribuido y desarrolla siempre una matriz gelatinosa. A diferencia de los heterómeros, que son las estructuras más frecuentes y complejas, porque el fotobionte queda restringido a una capa delimitada. Normalmente las capas se suceden horizontalmente. Estos talos están formados por varias capas claramente ordenadas, que son el córtex superior, capas del fotobionte o capa alga. Con respecto a su reproducción, el fotobionte, que vendría a ser la alga, se multiplica vegetativamente, mientras que el micobionte, que vendría a ser el hongo, siempre desarrolla su cuerpo fructífero, característico porque solo ellos se reproducen sexualmente. Tienen reproducción vegetativa, que son mediante soredios e isidios. Ahora les voy a explicar sobre los isidios. Los isidios son verrugas corticadas simples o ramificadas en formas de clavo. Estas están distribuidas al azar en la superficie del talo, cuyo interior hay hifas del hongo y células del alga. Con respecto a los soredios, es una reproducción vegetativa y son pequeños grupos de células algas que están envueltos por filamentos micélicos. Su morfología es muy variada. Las áreas del talo de donde salen los soredios se denominan soralios y son de aspecto farináceo. Dentro de la división liquenófita encontramos dos divisiones, que son la clase ascolíquenes y la clase basidiolíquenes. La clase ascolíquenes son un grupo de líquenes que se caracterizan por la presencia de un ascomiceto en su estructura fúngica, con sus respectivas ascas con ascosporas, y también cabe citar que estos ascolíquenes constituyen el 96% de todos los líquenes existentes. Se dividen en dos órdenes, que son los órdenes cianofisales y los órdenes caloplocales. La clase basiolíquenes son miembros liquenizados de los hongos basidiomicotas. Estos son un grupo muy reducido de líquenes que pueden vivir en bosques árticos, alpinos y templados. Los basidiolíquenes más comunes son del género agárico. Bien, compañeros, continuando con la exposición, como sabemos, los líquenes son el resultado de una asociación simbiótica entre un hongo heterótrofo, o también llamado micobionte, y un alga, o un socio fotosintético, también denominado ficobionte. Y es gracias a esta variedad simbiótica lo que permite que estos líquenes se presenten en múltiples formas, tomando en cuenta, claro, por su manera de adherirse al sustrato. Algunas de estas formas, o las más conocidas al menos, son tres. Tenemos a los crustáceos, que son los más numerosos de los líquenes conocidos, y como su nombre indica, se adhieren con gran fuerza al sustrato en el que se desarrollan, en forma de un crustáceo, que es habitualmente sobre las rocas, aunque a veces también lo hacen sobre la madera muerta, hojas o troncos, así como también en tierra o en humus. La siguiente que tenemos son los foliáceos.
los cuales se desarrollan sobre la superficie del sustrato, extendiéndose por ella y fijándose gracias a su ricina. Algunos ejemplos que tenemos son la xanthoria, la fisia o la umbilicaria. También están los fructiculosos. Estos líquenes tienden a adoptar la forma de arbustos pequeños y se fijan al sustrato en un punto o superficie de unión reducida. Algunos de estos líquenes fructiculosos son la usnia, la alectoria y la ramalina. Y es gracias a esta variedad de las formas en las cuales se presentan estos líquenes lo que permite que estos organismos se encuentren prácticamente en todos los ambientes terrestres, siendo organismos pioneros en lugares desolados, componentes de la diversidad de los bosques e incluso en las ciudades y en las construcciones humanas. Y es gracias a todo ello que son de gran importancia para nosotros y para el ecosistema, sobre todo porque actúan como bioindicadores de la calidad del aire, siendo sensibles a la contaminación y a los cambios ambientales, y es que su presencia o ausencia nos brinda una información valiosa sobre la salud del entorno. Además, su capacidad para fijar el nitrógeno del aire y liberarlo en forma utilizable contribuye también a la fertilización del suelo, facilitando también el crecimiento de otras plantas y la regeneración de los ecosistemas, contribuyendo así también a la degradación de algunas rocas y a la formación de un suelo mucho más habitable. En cuanto a la medicina, se han utilizado tradicionalmente por sus grandes propiedades antibióticas, y en cuanto a la medicina moderna, se utiliza en fármacos de tipo antitumoral, antimicótico, antiinflamatorio y también como antibióticos. También son aptos para el consumo alimentario humano, y son varios los países que los consumen habitualmente como parte de sus gastronomías. Bien, hablaremos ahora acerca de las briófitas. Las briófitas son unas plantas terrestres, son plantas verdes porque van a presentar clorofila A y clorofila B, carotenoides, y van a presentar paredes celulósicas, faltándole la lignina. Las briófitas en la escala de la botánica van a ser consideradas como plantas primitivas porque van a carecer de tejidos especializados. ¿Y cuáles son esos tejidos? Esos tejidos son el xilema y el floema. No van a tener tejidos de conducción. Entonces esto va a hacer que limite su crecimiento, por lo cual las plantas son pequeñas. Van a tener o van a alcanzar una altura aproximada de 2 centímetros más o menos. Entonces, esencialmente estas plantas son terrestres, en su mayoría, pero van a preferir los lugares húmedos. Su hábitat, húmedos. Una de las características es que no van a presentar tráqueas, los rizoides van a tener una función de fijación y absorción del agua y nutrientes. El gametofito va a ser independiente, solo una etapa es filamentosa. En cuanto al hábitat, ya podemos encontrarlo en suelos, en rocas, cortezas de los árboles, en suelos húmedos, en zonas áridas también, pero van a preferir en zonas húmedas, en ambientes húmedos. Luego entramos a la clase hepática. La característica de esta clase es que son de hábitat húmedos también. Van a poseer una superficie dorsal y ventral. Las hojas son generalmente lobuladas y anchas, y los rizoides son numerosos. Bien, en cuanto a la reproducción de las briófitas, ¿cómo funciona esta reproducción de las briófitas? Bien, va a existir dos gametofitos, un gametofito femenino y un gametofito masculino. El gametofito femenino va a formar una estructura denominada arquegonio. Dentro de este arquegonio se va a producir una célula denominada oósfera u ovocélula. Dentro del gametofito masculino se va a formar una estructura llamada anteridio. Dentro de ese anteridio se va a formar las células llamadas anterozoides. Estos anterozoides lo que van a hacer es que se van a dirigir hacia los arquegonios para poder fecundar las ovocélulas. Van a fecundar la ovocélula. Una vez fecundada, una vez hecha la fecundación, se va a formar un cigoto.
Este cigoto va a crecer y se va a producir un esporofito joven. Este esporofito joven también va a crecer, se va a desarrollar, va a alcanzar su máximo nivel de desarrollo para así formar un esporofito adulto. Este esporofito adulto va a presentar una cápsula. Esta cápsula la podemos llamar también esporangio, que a través de la meiosis en su interior van a formar esporas. Estas esporas, al caer al suelo, va a germinar y va a formar un gametofito joven, que luego este gametofito joven se va a desarrollar en un gametofito adulto y el ciclo de reproducción se va a volver a repetir. Ahora vendría la clase Musi. Son plantas pequeñas que carecen de raíz, tallos, hojas verdaderas que se sujetan al suelo por unos pequeños pelillos llamados rizoides. De ellos salen unos filamentos llamados cauloides, en los que se disponen numerosas ramas denominadas filoides. No tienen vasos conductores y absorben el agua a través de toda la superficie de su cuerpo. Hablaremos de su reproducción. Primeramente definiremos que un musgo está estructurado por dos componentes, el gametofito, que es haploide, es decir, tiene una dotación cromosómica reducida a la mitad y que es debido a la división celular meiótica, experimentada por las esporas en la fase de la esporofita. También tenemos el esporofito, que es haploide, lo cual significa que el esporofito sí tiene dotación cromosómica completa. En la siguiente imagen podremos ver el ciclo de vida de un musgo. Acá podremos ver la estructura de un musgo que está conformado por el gameto y el esporofito. En este caso, en el caso del gametofito, está estructurado por rizoides. Son una especie de raíces rudimentarias que lo fijan al sustrato. Y tenemos aquí las hojas rudimentarias, que serían los filoides, que surgen del tallo llamado cauloide. Sobre el gametofito se encuentra el esporofito. El esporofito es un talluelo que depende totalmente del gametofito. Este talluelo determina en una cápsula donde almacena una gran cantidad de esporas. En la fase del gametofito empezamos con las esporas que se encuentran en el esporangio, en el cual experimentan una división celular denominada meiosis, donde células diploides pasan a ser haploides, que quiere decir que sus cromosomas se dividen a la mitad. Estas esporas son liberadas por el viento y van a caer en lugares húmedos donde germinarán. Al germinar van a desarrollar una estructura ramificada llamada protonema. En esta parte puede ocurrir una fase asexual, es decir, del protonema puede emitir una yema, y por gemación puede formar otro protonema que luego se convertirá en gametofitos. Los gametofitos pueden experimentar una fase de reproducción asexual por fragmentación que puede generar otros gametofitos. Dentro de estos gametofitos se distinguen gametofitos femeninos y masculinos. Los gametofitos femeninos tienen una estructura denominada arquegonio, donde se van a producir los óvulos, y los gametofitos masculinos poseen una estructura denominada anteridio, donde se producirán los anterozoides. Como estas plantitas crecen en lugares muy húmedos, generalmente están muy cerca y no están muy cerca y no están muy separadas unas de otras, lo cual indica que en esa humedad los anterozoides nadan hacia los óvulos para darse el proceso de la fecundación y generar un cigoto.
En este cigoto inicia un desarrollo convirtiéndose en un gametofito joven. Sobre este gametofito joven va a desarrollarse un esporangio, un esporofito hasta convertirse en una planta adulta, y allí se cierra el ciclo. Luego inicia nuevamente el proceso. En la clase Anthocerotas, los miembros de este grupo se denominan musgos cuernos debido a la forma de los esporangios, que es cilíndrica y ajustada en el extremo superior. El gametofito laminar y estructuralmente sencillo, sus células presentan un solo cloroplasto con un pirenoide. El talo es macizo y carnoso, de color verde oscuro, formado por parénquima de varios estratos en el espesor del talo. Se forman espacios más o menos esféricos, llenos de mucílago, con colonias simbióticas de Nostoc y anabaenas. No tienen escamas ni pelos, pero sí presentan rizoides unicelulares que los fijan al sustrato. Los gametangios son endógenos y se encuentran en las cavidades. Los arquegonios están totalmente hundidos en el gametofito, y la apertura del cuello queda al ras de la superficie. Dorsal, mientras que los anteridios están en cavernas encerradas hasta la madurez. Luego se desgarra el tejido del lecho para permitir la salida del anterozoide. Los esporofitos tienen un pie ovoide hundido en el gametofito. Las cápsulas es filiforme cilíndrica y sus células clorofilianas. A diferencia de otras briofitas, el esporofito es nutricionalmente independiente y puede llegar a transferir nutrientes al gametofito. Con su ciclo de vida comienza con la germinación de las esporas haploides que darán lugar a los gametofitos laminares. En los tejidos del gametofito se desarrollan los gametangios que producirán los anterozoides y la ovocélula. En presencia de agua, los anterozoides nadarán con ayuda de sus flagelos hacia los arquegonios, donde ocurrirá la fecundación, dando lugar al embrión haploide. Este se va a dividir por mitosis, originando el esporofito, en cuyo interior ocurrirá la meiosis, que dará lugar a nuevas esporas, reiniciando así el ciclo de vida.